El día de hoy les traigo un tema titulado Afanados por nada. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por permitirnos estar aquí alabando y adorando tu nombre el día de hoy. Señor, ahora que voy a decir tu palabra, permite que seas tú que hables por mí y no sea solo yo. Y que lo estudiado el día de hoy se quede en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Uno de nuestros versículos de la lectura bíblica fue Filipenses 4:6, que nos dice: Por nada estéis afanados, si no sea dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este pasaje para muchos de nosotros puede ser algo desconcertante. Tal vez pensamos que en el momento en el que el apóstol escribió este versículo, estaba libre y no tenía nada por qué preocuparse. No tenía cuentas que pagar, no tenía necesidad de buscar un trabajo, no tenía problemas por resolver. Pero en lo que muchos concuerdan es que cuando el apóstol escribió este versículo, él era el que más debía de estar preocupado, porque aparte de estar preso, estaba condenado a muerte. Dios le dijo a él que le envíe esta carta a los filipenses porque Él quiere para nosotros que no nos preocupemos por nada. La palabra afán viene del griego que significa preocupación, inquietud o aflicción. Pero ¿por qué Dios hace hincapié en esta palabra? Él lo hace porque cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que si nos afanamos, no vamos a poder estar completamente centrados en lo que Dios dice para cada uno de nosotros. En la Biblia, en Mateo, el capítulo 4, versículo 18-19 se nos narra, Mateo 13, se nos narra la historia de la parábola del sembrador. Esta parábola hace hincapié en una semilla que cae en un terreno. Este terreno es el corazón de cada uno de nosotros. Cuando la semilla cae entre espinos y estos se ahogan, impidiendo así que ellas den fruto, Jesús explica que que ese es el corazón de los que no tienen su palabra. En Marcos 18-19 nos dice, Marcos 4:18-19 nos dice: los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los creyentes muchas veces no llevan fruto por esto mismo. Al estar afanados no se centran en estar en la presencia de Dios, sino que se viven preocupando por muchas cosas y al estar preocupados por eso, dejan de lado a Dios y ya no llevan los frutos que deberían de llevar. Lo segundo que se nos muestra también es que si nosotros vivimos del afán, vamos a tener tanta incertidumbre que no vamos a ver las bendiciones que hace Dios por cada uno de nosotros. En Mateo 6:25 nos dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el alimento más que el vestido? El afán puede llevarnos a preocuparnos tanto por el futuro que nos impida ver lo que Dios está haciendo por nosotros en el presente. Y la ansiedad puede llegar a enceguecer nuestra visión espiritual y lo que Dios hace por nosotros. El afán también tiene el poder de hacer que nosotros dejemos de tener una comunión con Dios. En Lucas 10 nos narra la historia de dos hermanas, Marta y María, que estaban felices porque Jesús iba a ir a su casa, mientras que Marta se afanaba por hacer que Jesús se sintiera como un invitado de honor. María se sentó a sus pies y lo escuchó. Jesús le dijo a Marta que María se llevó la mejor parte, porque María escuchó la palabra que Jesús tenía para decirles, mientras que Marta, por estar afanada,
no pudo entender nada de la palabra de Dios. En el versículo 6 también se nos narra cuál es la solución para nosotros dejar de estar afanados, que es, por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración es el antídoto especial que Dios nos dio para nosotros dejar de estar afanados por todos. En el diccionario teológico del Nuevo Testamento nos dice, la vida es llevada de un lado a otro por las preocupaciones. El afán es inevitable, pero se le da una nueva orientación. Uno queda libre de él cuando lo descarga sobre Dios, no porque Dios le conceda a uno todos sus deseos, sino porque la oración libera a uno del afán. O sea, si ya tenemos un antídoto que es adorar a Dios y poner toda nuestra confianza en las promesas que Él nos da, debemos de tener en cuenta que aunque este no sea inevitable, porque al estar en el mundo nosotros nos dejamos llevar por el afán, si nosotros ponemos nuestra mente en Dios y oramos por cada cosa que tengamos que hacer, Dios va a liberarnos de ese afán. No importa por lo que estemos atravesando, ni lo difícil, eso jamás va a ser comparable con lo que pasó Daniel. En el capítulo 6 se nos narra cómo Daniel fue echado en el pozo de los leones. Sus propios compañeros de trabajo le llevaron un edicto al rey para que lo firmara sobre que no debía de adorarse a nadie más que a él durante 30 días. Pero Daniel no se preocupó por eso. Abriendo su ventana y mirando hacia Jerusalén, oró 3 veces al día como solía hacer y dejó que todo quedara en las manos de Dios. A pesar de haber sido echado al pozo de los leones, Daniel fue librado por el Dios en el que él confió. Dios nos dice que si confiamos en Él, Él nos librará de todo el mal que tengamos. En Filipenses 4:7 nos dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones de vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué acontecerá en nuestras vidas si decidimos poner todas nuestras circunstancias en la oración? Pablo dice que la paz de Jesús nos cubrirá. En otras palabras, si nosotros oramos, Dios nos va a proteger de todo el mal que tengamos. De acuerdo con historiadores, la ciudad de Filipos fue una ciudad que alrededor del año 42 a.C. fue visitada por los romanos. A ellos les gustó tanto la ciudad que querían convertirla en una pequeña Roma. Por eso empezaron a protegerla por todos lados. Así como los filipos se sentían protegidos por los romanos, nosotros debemos de sentirnos protegidos por Cristo Jesús. En el libro de Isaías, el capítulo 26:3 nos dice, tú guardarás completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por quien te ha confiado. En tú se refiere al Señor. Eso nos quiere decir que el Señor guarda nuestro corazón, nos protege y nos cuida. En Romanos 8:28 nos dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, si alguien también disfrutó la paz de Dios, fue una persona llamada Horatio Stanford. Horatio en 1871 decidió ir a vacacionar a Inglaterra. Mandó primero a su esposa y a sus 4 hijas porque tenía un amigo allá. Pero lamentablemente, en medio del mar Atlántico, el barco chocó con un velero y se hundió. Muchas personas dicen que fue alrededor de 12 minutos. Y aunque las 4 hijas de Horacio murieron, su esposa logró sobrevivir. Horacio, cuando iba pasando de nuevo por el Atlántico, camino a Inglaterra a recoger a su esposa, decidió escribir un himno. El himno es el 426 de nuestro himnario, Tengo paz. Él sintió que Dios le decía que a pesar de haber perdido a su familia,
tenía que tener paz, porque la bondad de Dios estaba con él. Quisiera que escuchemos ese himno ahora. Me gustaría concluir esta reflexión diciéndole a cada uno de ustedes que no se afanen por nada. Oremos por todo y disfrutaremos de la paz de Dios. Como Él nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por dejarnos en tu palabra cada cosa que debemos hacer y cómo no tenemos que preocuparnos sino centrarnos en ti. Ayúdanos por favor a poder hacer lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén.